Buenos días. Yo quiero compartirles un tema que he titulado Las consecuencias del enojo. De eso vamos a hablar. Vamos a ver qué dice la Biblia y seguir abundando, porque la verdad que es un tema muy importante. Bueno, como es de todos sabido, últimamente 2 entrenadores de fútbol han perdido sus trabajos por dejarse arrastrar por el enojo, ¿no? Uno es el famoso entrenador, exentrenador de la selección de México, el Piojo le dicen, ¿no? Que se dejó llevar por el enojo, la ira, y fue y cacheteó allí a un periodista. Y eso le costó que lo renunciaran, lo despidieron. Y posteriormente, unos días adelante, otro entrenador llamado Paulo Guanchope, el entrenador de Costa Rica, me parece, igual. Alguien le dijo algo y el enojo se le escapó del control y se lió a golpes y tuvo que renunciar, ¿sí? Pero hay un caso ahí en la Biblia de un profeta llamado Jonás. ¿Se acuerdan de ese Jonás? Ese Jonás que Dios le había dicho que fuera a predicar y él no quería y finalmente no quiso y se fue, queriendo huir de la presencia de Dios. Y finalmente, bueno, Dios trató con él, con ese carácter un poco difícil, y va y predica. Jonás finalmente se rinde ante el Señor y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Dice: ve y predícales. Entonces va y les predica y se convierte todo en Nínive. Entonces dice que en el capítulo 4 que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, así dice. Y oró al Señor y le dijo: oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Mas ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate nomás, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, Dios, en su trato entre la misericordia y el trato con el enojón profeta, dice que se sentó allí todo deprimido porque Dios había hecho un bien. Estaba, qué carácter tan difícil, ¿no? Entonces dice que se sentó y el sol le daba toda su fuerza, y Dios preparó una calabacera, dice, y creció de una manera milagrosa que le daba sombra, y él empezó a descansar, pero seguía con su enojo. Y Dios preparó un gusano que se comiera la raíz de la calabacera, y en un momento se secó y otra vez estaba ahí. Tú dices: híjole, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es el trato con el Señor? O sea, cómo el Señor trata con nosotros. Por eso yo ya no les digo nada a los meseros. No, a mí me llegaron a tirar 3 veces la charola encima. Y mi esposa me decía: ándele, Dios está tratando con usted. Porque mi hija me decía: ay papá, bueno, no los ofendía, pero sí, oye, pero es que te tardaste mucho, cosas así, ¿no? Entonces ella me decía: no les digas nada, papá. Y yo le decía: no, mira, hija, esto no es fuera de lo correcto, porque no vengo a que me regalen la comida, estoy pagando por un servicio. Pero en eso Dios trataba, ¿sí? Y no, una cosa tremenda, ¿no? Pero déjeme decirle lo que causa, porque hay consecuencias del enojo en nuestras vidas, en muchas áreas. Por ejemplo, en nuestro organismo, según los médicos, dicen que la ira, el enojo, la agresividad en una persona provoca efectos directos en el funcionamiento del corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede realmente en el organismo cuando nos enojamos? Dicen los médicos, estos son algunos efectos. Aumenta la presión sanguínea,
lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que provoca alteración del equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares, jaquecas, se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad la sangre. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Híjole, qué tremendo. Bueno, en el matrimonio produce consecuencias que pueden llegar a destruirlo, por cuestión de no tener control y dominio sobre nuestras emociones negativas. Por eso la Biblia dice, dejad estas cosas, ahí en Pablo a los Efesios, y entre ellas está el enojo, la ira, ¿sí? Israel en el desierto, de allí voy a basar fundamentalmente la enseñanza. La Biblia registra lo que sucedió entre el primero, segundo y último año de la peregrinación de Israel, que duró, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 40 años, de cómo vagaron en el desierto. Y entre el último versículo del capítulo 19 y el capítulo 20 hay un intervalo de un silencio que duró 37 años, donde en ese lapso murieron en el desierto más de 600,000 israelitas. Ahora, recordemos que Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Todos sabemos esa historia, por la mano de Moisés. Todos vieron las maravillas y el poder de Dios. Pero el trayecto, según los estudiosos, a la tierra prometida era de tan solo 11 días. Sabemos eso todos, ¿no? El trayecto duraba solamente 11 días, pero la actitud de la gente que había salido de Egipto era una actitud de queja constante, de descontento. Nada les parecía bien, de todo se quejaban, se rebelaban contra Moisés cada rato, contra Aarón, adoraron a un becerro de oro en lugar de adorar a Dios. Todo eso por su enojo, insatisfacción, toda desobediencia los llevó a vagar 40 años en el desierto, en una travesía que solamente duraba 11 días. Aquí hay un principio, hermanos. ¿Cuál es el principio? Cuando un esposo o una esposa se dejan llevar por el enojo y por actitudes de queja constante del uno al otro, viene la rebelión, se produce la amargura y viene la confrontación y viene la falta de sometimiento, la desobediencia, y es cuando empezamos a vagar dando vueltas alrededor de nuestro enojo y de nuestra amargura. Y lo que Dios quería hacer en nuestro matrimonio, porque Dios nos lleva en etapas, ¿sí? Puede tardar años enteros. Cuando son episodios en nuestra vida que no llevan tanto proceso. Sin embargo, en nuestra actitud como la de los israelitas, de enojo, de insatisfacción, de queja constante, nos podemos quedar allí 5 años, 10 años, 15 años, en un periodo que relativamente podía ser muchísimo más corto. Hay matrimonios que están en esa constante. Pasan los años y siempre están enojados, peleando, y se detiene el avance que Dios quiere hacer. Y una de las historias que sucedieron a Israel en los primeros 2 años de su peregrinar en el desierto están en Éxodo 17. Si quieren abrir su Biblia, está bien, yo tengo que irme un poco rápido por el tiempo. Pero en Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Dice, y acamparon en Refidim. Y mira lo que viene a continuación: y no había agua. Subraya esa frase: no había agua para que el pueblo bebiese. Bueno, beber agua es una de las necesidades fundamentales
para el vivir de toda persona. Ahora fíjate, al no haber algo fundamental o algo esencial para la vida como es el agua, en ese momento vino la reacción, versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés. Altercar en el hebreo es una palabra que significa pleitear, significa contender, pero también implica la idea de acusar. ¿Qué estaba haciendo la gente porque faltó el agua? Estaban peleándose con Moisés. Empezaron a contender con Moisés y empezaron a acusarlo. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestros matrimonios cuando falta lo elemental. Cuando se inicia el matrimonio, hay muchas carencias. Por eso muchos jóvenes, yo he detectado eso, se están casando el día de hoy muy a los 35 años, 38, y tú dices, oye, pero ¿por qué te esperas tanto? No, es que yo quiero tener todo. O ellas dicen, no, yo me quiero casar hasta los 35, y hasta que con el que me vaya a casar ya tenga su carrera o tenga su negocio, ya está bien fundamentado, porque yo no quiero batallar, dicen. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos así, sin nada? Casi todos. Pero Dios nos abandonó. Nunca nos abandonó el Señor. El asunto es este, hermanos, que al empezar a faltar lo esencial en la casa, empieza el pleito, empieza la contienda, empieza la acusación, y la que está en una situación más vulnerable en el matrimonio es la mujer, porque la mujer adquiere su seguridad por medio de los beneficios que nosotros los esposos podemos darles. Quieren su casa, quieren todo bien, ahora ya quieren su auto. A mí no me tocó ese tiempo, pero hoy ya es una necesidad. Sí, ya no es algo, ya tiene carro el vecino. No, ya es una necesidad, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes. Olvídense, ¿no? Entonces, cuando empiezan a faltar las cosas esenciales de la vida, es el campo propicio para la queja. Ahí es donde, porque veo matrimonios jóvenes, tengan mucho cuidado. Sobre todo la tentación está más expuesta a la mujer, porque la mujer adquiere su seguridad en esas cosas. Y es cuando empiezan las acusaciones, no sirves para nada, no eres capaz de mantener una mujer, y empiezan las agresiones. Entonces el marido se siente desesperado, y es cuando con la presión, algunos en el trabajo, sobre todo aquellos que tienen que tienen contacto con dinero de la empresa, o tienen son directores de almacén o qué sé yo, y que se presta a la corrupción, se ven forzados, ¿sabes? No se justifica, pero a veces la presión, no, así como con Moisés, no hay agua, y empezaron a quejarse. Entonces aquí el consejo para las esposas es que confíen en el Señor, porque se supone que somos cristianos, ¿no es cierto? Y además que no se nos olvide la promesa cuando estábamos ahí en el altar. Dijimos en las buenas y en las malas. Dijimos en la escasez y en la riqueza, y en la pobreza y en la riqueza, o en la abundancia o en la escasez. Así dijeron, ¿no? Yo me acuerdo cuando dije, pues en las buenas y en las malas. Entonces yo recuerdo cuando el Señor nos llamó al ministerio, ya hace muchos años. Yo tenía un trabajo bastante bueno, ganaba muy bien, pero teníamos un llamado, y pues el Señor, para resumir la historia, tuvimos que renunciar a todo. Entonces el pastor nos había prometido una beca para estudiar el instituto bíblico, etcétera, pero por X o Z no cumplió su promesa. Entonces allí había que pagar la estadía en el instituto, porque allí nos daban de comer. Entonces de pronto me vi en que nos empezaron a cobrar. Yo le dije al pastor, oiga pastor, pues usted me había prometido. Dice, es que no podemos, dice, no voy a poder dar la beca. Entonces le dije a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Y ella, pues ¿qué hacemos? Pues confiar en el Señor.
Entonces vivimos una serie de situaciones bien tremendas, porque cuando había que pagar, yo llegaba ahí a la administración y luego, a ver, Chuy Olivares, y dice, no, ya está pagado tu mensualidad. Ah, ya está pagada. ¿Quién pagó? No, pues ya está pagada. Aquí dice ya está pagado. Bueno, así estuvimos 3 años. Entonces un día siempre que llegábamos, pues ya está pagado, ya está pagado. Entonces yo dije, pues yo quiero saber, pues para darle gracias, ¿no? Y me dijo la secretaria, dice, es que viene un señor, yo cuando lo veo siento muy extraño, dice, porque es un hombre muy afable, así, grande, y siempre viene y dice, quiero pagar la mensualidad de Chuy y Vicky. Dice, pero no sabemos de dónde sale ese señor, nunca más lo vimos. Nos graduamos y en ese momento dejó de venir ese hombre. Y nosotros nos quedamos, dijimos, no, qué fiel es el Señor. Pero seguíamos aprendiendo. Entonces, como mi esposa pues tenía necesidades fundamentales, yo me acuerdo que una vez llegó y me dice, oye, fíjate que necesito esto. Le digo, pídele al Señor. Porque estábamos en el caso de nosotros totalmente dependiendo del Señor, y vimos muchos milagros, hermanos, y Dios nos sustentó en nuestros primeros años. Entonces volvamos a la historia, y en Éxodo 17:2 dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ni siquiera para bañarse dijeron, no, hermano, tenemos sed. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué pleitean conmigo? ¿Por qué contienden? ¿Por qué me acusan a mí? En otras palabras, vamos con el Señor, ¿qué les parece? Él es el que nos lleva en el trayecto. O en un matrimonio cristiano se entiende que Dios lo lleva en el trayecto de la vida, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué tentáis al Señor? En otras palabras, ¿por qué provocan a Dios con su actitud? Versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed, necesidad. ¿Y qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés. Murmurar aquí significa quejarse y hablar mal. Y dijo, ¿por qué el pueblo, por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Híjole, qué tremendo cuando una esposa le dice, no, me debería haber casado con Pancho. No, pero tú de plano, o sea, no das una. No, olvídenlo. Esa es una para el varón, ese es de los ataques más fuertes que puede haber. Y más si lo comparas con el novio que tuviste, que era el único que tenía auto allí cuando estabas en la prepa. Y tú ni bicicleta tenías. Entonces se pone feo ahí el asunto. Entonces dice que murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Imagínate, de sed a nosotros, dice, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Bueno, este tipo de discusiones son comunes en el matrimonio. Si nos acusamos mutuamente, si nos peleamos y discutimos envueltos en un espíritu de enojo, así como Israel, estamos provocando a Dios, porque Moisés les dijo, ¿por qué provocan a Dios? ¿Por qué les dijo, por qué provocan a Dios? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios es el que tiene nuestras vidas en control. Digo, estoy suponiendo y estoy hablando al matrimonio cristiano, ¿sí? Pues el que no es cristiano, pues a lo mejor alguien nos visita y apenas está escuchando la palabra o qué sé yo, y a lo mejor no entiendo muchas cosas, pero yo estoy en el supuesto que son familias cristianas, ¿sí? Entonces provocamos a Dios, ¿por qué? Porque nos olvidamos que Él es el que tiene control de nuestras vidas, que nos lleva en etapas, como decía Pablo, sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando esos principios están en el matrimonio, podemos sortear el paso de los años en más armonía que la del común de los matrimonios, ¿sí? Entonces, el enojo podemos ver que nos hace olvidarnos, ya incluso como cristianos, nos hace olvidarnos de la fe, de la confianza en Dios.
La inseguridad que sentimos, que son los sentimientos que decía Toño, que no debemos de dejarnos arrastrar por los sentimientos, se nos olvida en esa molestia, en esa inseguridad y en ese acusarse, se nos olvida de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel. Una vez me acuerdo, en aquellos tiempos primeros que les comentaba al inicio, mi esposa necesitaba un trabajo dental y yo no tenía dinero. Yo había obedecido al Señor para servirlo. Pero nadie nos apoyaba, nadie nos daba nada, nos bastaba el Señor. Y me dijo, fíjate que necesito, cotizó una dentista. Y en aquel tiempo costaba 1,000 pesos, era mucho dinero. Hace 35 años de esto. Y pues vamos a orar. O sea, nos poníamos y orábamos. Señor, pues necesita, tú puedes hacer un milagro, puedes suplir. Pues un día llegó una señora, a los par de días, unos hermanos, y oye hermano, fíjate que estábamos orando y Dios nos dijo que le diéramos esto, y le entregan a mi esposa 1,000 pesos. O sea, el cuidado de Dios, ¿entiende? Entonces que en medio de la necesidad fundamental no se nos olvide, Dios nos suple, hermanos. Pero cuando hay enojo, luego viene el pleito y todo, ahí la fe. La fe como que la anulamos y se nos olvida que Dios es fiel y que tal vez nos está pasando por el desierto para que aprendamos a confiar en Él. ¿Sí? Vuelvo a Éxodo 17:4. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová. Esto es muy significativo porque Moisés era el líder, era el pastor, era la cabeza que llevaba la batuta, tenía la autoridad para llevar a Israel por el desierto. Y la Biblia dice que a Dios, al varón, al esposo, le ha dado la autoridad, le ha dado la responsabilidad para llevar a la familia adelante. El asunto es que en ese caminar y en esa autoridad que Él nos delegó, pues no, generalmente no es como todas las mujeres anhelan. Siempre hay necesidades. A veces hay recorte personal y le tocó a tu esposo y se pone en la situación difícil, pero ahí es donde tenemos que ser solidarios y tratar de entender lo mejor posible para evitar el pleito, para evitar el enojo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó al Señor. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo clamaba al Señor para que Él nos supliera. Mientras yo tenía un trabajo, Dios suplía a través del trabajo. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Dios a Moisés, o Moisés a Dios, le dijo, cuando clamó, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? Y luego dice, de aquí a un poco y me van a apedrear. Pero aquí hay o sea, estaban muy agresivos contra Moisés. Y Moisés lo palpó y dijo, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Y a veces es tanto el enojo que un esposo o una esposa pueden ver al cónyuge, pues así como Moisés vio al pueblo, y ¿qué voy a hacer con mi esposa? ¿O qué voy a hacer? Se enojó tanto, le tengo miedo, dicen algunas esposas, que me vaya a golpear porque lo vi tan furioso. O al revés, ay, la vi tan enojada que tengo miedo que me vaya a abandonar, que me vaya a mandar carta de divorcio. Y dice el versículo 5 que Dios le dijo a Moisés, o sea, Dios como dijo Toño, ¿verdad? El Señor, gracias porque estás vivo, ¿no? Pues Dios está vivo y Él habla. Y le dijo a Moisés, en su oración le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Aquí la vara en la Biblia, todos sabemos, es un simbolismo de la autoridad, ¿sí? Fue la vara con la que Él extendió y el mar Rojo se abrió, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que tiene que tomar la batuta, la vara de autoridad para trazar el camino a la familia? El varón. Una de las quejas más comunes de las esposas es que, pues sí, oímos y vamos a las reuniones de matrimonio y venimos a los congresos, pero él es
tan pasguato. Él es tan indolente, así como, pues ya ves, mira, está diciendo que confíes en el Señor. Confía, tú no te preocupes. Entonces se van al otro lado. Sí, pero alguien dijo con mucho tino, sí, la fe en acción es aquella que no tengo trabajo, vamos a orar, pero sales a buscarlo, ¿verdad? Entonces hay varones que por ahí se pone más peligroso el asunto porque son indolentes y se escudan con que hay que confiar en el Señor. Sí, hay que confiar en el Señor, por supuesto, pero no dejar el timón del barco. Entonces, esa es una de las quejas más comunes de las esposas, de que pues es que él no toma la autoridad con los hijos. ¡Ay, hijos! No, oye, pero diles que no pueden meter esas revistas aquí. Diles que no pueden. Hay que entregárselos al Señor. No. El Señor te los entregó a ti. ¿Entienden? Para que el Señor nos entregó a nuestros hijos para que nosotros los dirigiéramos. Si no, ¿para qué nos dio hijos? No podemos decir, te lo entrego a ti. No, el Señor te dice, no, yo te lo entregué a ti para que tú de día y de noche les repitas las cosas y los guíes y les infundas y les enseñes el temor de Dios. Entonces dice en el versículo 6, le dice, toma la autoridad, Moisés, tienes que hacer algunas cosas. Dice versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí, sobre la peña en Horeb. Y luego le da una instrucción bien interesante, le dice, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y fue Moisés y obedeció a Dios la instrucción, y golpeó la roca, y salió milagrosamente agua de esa roca, y el pueblo bebió. Fíjense cómo la obediencia, en este caso del esposo, en la guía, Señor, ayúdame, dame sabiduría para cómo llevo a mi familia, cómo guío a mis hijos, a mi esposa, cómo la ministro. Y en la obediencia, en lo que nos dice Dios y obedecemos, ahí está la bendición, y bebieron todos. Ahora aquí surge una pregunta obvia, ¿qué es eso de la roca? Bueno, aquí hay un simbolismo que apunta hacia Jesús, que dice la Biblia que Él es la roca eterna, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quién era esa roca? Pues era Jesús. Otra pregunta es, ¿por qué debía golpearla para que diera agua? Bueno, sabemos que la roca era Cristo. Dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:4, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando cuando iban en el desierto, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dice, y la roca era Cristo. Síganme con mucha atención. Ahí está, haciendo una alusión Pablo, siglos posteriormente, de ese episodio cuando Dios le dijo, toma la vara, vas a golpear la roca y va a brotar agua y le vas a dar de beber a todo Israel y a todo el ganado. Y así lo hizo Moisés. Eso fue un milagro extraordinario. Pero luego Pablo hace una alusión en el versículo 5, 1 Corintios 10:5, dice, pero los más de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes habla? De los que siguieron quejándose, de los que siguieron pleiteando con Moisés, de los que se siguieron enojando, porque no querían, ellos querían pepinos, ellos querían ajo. Así dice que pleiteaban y se enojaban cuando les daba hambre, y queremos esto y queremos lo otro, y siempre estaban enojados, siempre estaban pleiteando. Y dice aquí que Dios no se agradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron. Nunca llegaron a la tierra prometida. Y yo estoy convencido que uno en el plan de Dios que Dios traza para cada uno de nosotros es que vivamos muchos años con un matrimonio sólido, y que podamos ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, pero en paz. Entonces sigue diciendo aquí que no se agradó el Señor, pero en el versículo 6 dice que estas cosas sucedieron
como ejemplo para nosotros. O sea, lo que ahí vemos ahora, historias en la Biblia, son ejemplos, dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, para que no murmuremos como ellos murmuraron, para no contender, porque muchos han quedado postrados en el desierto. ¿Sí? Entiéndase, divorcio, desunión y mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos traumas que se producen. Bueno, en fin. Entonces ya sabemos que la roca era Cristo. Pero ¿por qué Moisés debía golpear la roca? Bueno, esto tiene un significado. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, nos dice que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, síganme con mucha atención, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Que Cristo fue golpeado una sola vez en el Calvario. ¿Cuántas veces murió Cristo por los pecadores? Una sola. De allí, a partir de ese episodio en el Calvario, al día de hoy, solamente hay que hablarle a Cristo. Ya no más golpear. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. El que pide, pida con fe, dice Santiago. Pero también Jesús dijo, el que pide, recibe. Pedir, orar. Solamente tenemos que hacerlo así, pero hacerlo con fe. Vamos a Números 20. Porque allí es otro episodio en la historia de Israel. Números 20, síganme allí con atención. Dice Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, o sea, hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Ok. Allí en esa parte de la Biblia, si la traes en hojas, porque ahora ya muchos traen su dispositivo, pónganle una señal, ¿sí? Porque quiero hablarles un poco de María, la hermana de Moisés. María fue una mujer que también fue usada por Dios. Dice en Éxodo 15, versículo 20, y María, allí dice que era profetisa. María la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este episodio es cuando pasaron el Mar Rojo y prorrumpieron en alabanza, y María tomó un liderazgo de alabanza y agarró un pandero y le siguieron. Y se armó una tarde de alabanza impresionante. Pero hubo un momento en que María fue contaminada por la rebelión de los demás, ¿sí? Y Dios tuvo que tratar con ella. La disciplinó. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Moisés. Miren, hermanos, Dios es un Dios de disciplina. Él no tolera ninguna, cuando nos ofendemos así entre la pareja, Él va a tratar con nosotros. Sí, porque resulta, como decía Toño, eso puede contaminar a nuestros hijos. En el episodio que le sucedió al ex director técnico de la selección mexicana, que se enojó porque un periodista había dicho algo y no supo controlar su enojo, pues dicen las crónicas, y hasta salió en video, la hija de él hizo lo mismo. Los que están enterados de esa noticia.
Ella misma llegó y había otro, creo que Luis García, un exjugador también muy conocido, y él quiso meter paz. No, tranquilo, no es bastante. Y que le da un bofetón. Pues es que veía al papá. Entonces ahí ya estaba contaminada la hija del entrenador y reaccionó exactamente igual. Entonces Dios quiere evitar esa contaminación. ¿Entienden? Acuérdense de lo que Jesús dijo, que lo que comemos no contamina al ser humano, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina, ¿verdad? Entonces la disciplinó porque se rebeló contra Moisés y quedó leprosa, dice la Escritura. Pero al final vemos que fue restaurada y vemos que al final murió en paz con Dios. Y aquí hay un principio: podemos caer en el enojo porque seguimos en una naturaleza con esa tendencia, ¿sí? La Biblia dice, airaos, como decía Toño acertadamente, no es un mandamiento, puedes enojar, no, airaos, pero no pequéis. O sea, de pronto es una reacción humana, netamente humana, que le pasa a cristianos y no cristianos, como lo que Toño aceptaba, que dice cuando su hija le estaba diciendo que lo había ofendido, siente uno pues enojo, pero ese enojo no debe de cegarte, porque es precisamente cuando cometemos imprudencias, nos excedemos. Todas las veces que he tenido la oportunidad de entrar a alguna penal, alguna cárcel, a veces aquí en México o en otros países, así platicando con los cristianos que están allí, después de compartirles, platico con algunos y les digo, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo he notado que muchos de ellos me han dicho, es que fíjese, pastor, que muchos conocieron a Cristo ahí en la cárcel. Es que pues yo era de los que no me podían ni mirar. ¿Por qué? Dice, entonces pues no falta, generalmente uno los intimida, pero no falta el que se te pone al tiro. Entonces empieza la ofensa. Entonces no, yo le dije algo y que me dice algo de mi mamá. No, hombre, que me enciendo, tóquenme todo menos a mi santa madre. Y si me levanté y lo maté. O sea, el enojo me llevó al extremo. Fíjense, por no controlar una emoción. Entonces la Biblia lo que nos dice a nosotros es que desechemos el enojo, pero cuando llega, como decía Toño, contaré hasta 1,200,000 veces, porque eso nos puede llevar a cometer muchos errores, producir muchas heridas y dañar la relación matrimonial. Puede haber restauración. Lo más seguro es que hemos tenido episodios en nuestras vidas en los que pues nos hemos herido por el enojo, y el enojo se desbordó y probablemente empezó ahí la ofensa, probablemente hasta la llevaron hasta los abuelos. Pero no, es que por culpa tú y tu familia que no la soporto. Y entonces cuando ya se desborda el enojo, ya empezamos a hablar hasta de los suegros y de los vecinos y todo el mundo es culpable. Pero hermanos, sí puede haber restauración. Fíjense que hace, 3 semanas presencié un episodio bien tremendo. Resulta que viene un hombre y me dice, pastor, dice, fíjese que tengo un amigo en el trabajo que le he estado compartiendo y recibió a Cristo, y yo lo empecé a darle clases de la Biblia, y yo siempre se la pasaba llorando. Dice, es que fui un hombre tan malo con mi esposa, fui un hombre, la maltraté, dice, ahora estoy entendiendo, pero tardíamente, porque ya la perdí. Dice, y él me contó, y pues se divorciaron, y yo le comparto la palabra, y hoy está aquí, hermano, se lo quiero presentar. Me dice, pues sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, pues bien contento, es la primera vez que vengo, pero yo ya quería venir, pero me está discipulando él, pero yo he cometido muchos errores, pero Dios ya me perdonó.
Y total, ya nos despedimos y se va. Pero luego, al rato regresa el hermano que lo llevó y me dice, pastor, así. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué cree? No, es que, hermano. Le digo, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué cree? Nos acabamos de topar, al final de la reunión, nos acabamos de topar en frente a frente con la ex esposa del hermano. Mírenlos, ahí están platicando. Y después me contó, ¿no? Que cuando se miraron así, ¿qué haces aquí? Le dijo él a ella. Y ella le dijo, ¿y tú qué haces aquí? No, pues ya me convertí. Entonces le dice, ¿y tú? Dice, no, yo también ya me convertí y es la primera vez que vengo. Los dos era la primera vez que venían después de su conversión. Y luego me dice, ¿y ya están hablando? Ya le pidió perdón ella, él a ella. Y ella lo perdonó. Pastor, ya están hablando, mírenlos. Ya estaban hablando de volverse a casar. Pero fíjese el trato. Y uno dice, uy, qué bonito, qué padre que sí terminan todas las historias. Desgraciadamente no. Hay muchas mujeres que sí están muy amargadas, muy resentidas. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque en la necesidad, en la situación, en la falta de tolerancia y de comprensión, como decía Toño, que somos diferentes, hay muchas heridas, mucho conflicto. Y no es complicado cuando perdonamos, nosotros lo complicamos por nuestro egoísmo. ¿Sí? En Números 12:1 dice así, María y Aarón. Fíjese cómo después la Biblia nos dice cómo ella fue contaminada y cómo Dios tuvo que tratar, como trata con nosotros. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Él decidió, pues, enamorarse de una mujer de la tierra de Cus, por eso es mujer cusita, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros? O sea, Dios habla por todos. Quien tiene el Espíritu Santo puede ser usado, pero allí ellos estaban teniendo una actitud, ya habían sido contaminados por las quejas de los demás. Dice, y lo oyó el Señor, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, subrayen esa frase. Era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hay gente que por su temperamento, aún desde antes de ser cristianos, hay mujeres muy afables, muy mansas. Hay hombres también. Yo conozco gente que no es cristiana, que tienen mucho control de sus emociones. Eso lo puede lograr la educación. La salvación no la puede lograr. Pero hay gente así. A veces los predicadores dicen, no, que la gente tiende hacia lo malo siempre y no saben otra cosa que hacer el mal. Sí, pero hay gente que tiene rasgos que luego a nosotros los cristianos nos hacen falta. La diferencia es que esos rasgos de mansedumbre, de dominio, no salvan a nadie de la condenación del infierno. Te ayuda a vivir bien aquí en la tierra, pero no te salvan. Entonces Moisés dice que era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dice en el versículo 4, luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. O sea, Dios está confrontando el corazón de Aarón y de María, que ya habían sido contaminados por las quejas de los israelitas. ¿Se acuerdan cuando llegaron, que Moisés estaba ya en el monte, en uno de los episodios, y se tardaba en bajar Moisés? Y el pueblo desesperado va con Aarón y le dice, oye, este Moisés ya se tardó, nosotros queremos hacer algo, queremos fiesta, queremos alabar, haznos un becerro.
Y Aarón dice, así dice la Biblia, dice, bueno, pues, a ver, pues tráiganme joyas. Y empezaron a llevar brazaletes, anillos. Entonces lo empezó a fundir e hizo un becerro de oro. E hicieron una fiesta, dice, para Jehová. Ellos cayeron en la idolatría pensando que estaban haciendo fiesta para Dios. Entonces dice aquí en el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Miren, aquí hay un principio bien tremendo. El temor de Dios nos libra de hablar mal de nuestro cónyuge. En este caso, haciendo la aplicación en la familia. Dios lo que está haciendo aquí es recriminando la actitud de la murmuración contra Moisés, que era el que estaba sacando a Israel de Egipto y lo llevaba en ese trayecto. Entonces, lo que Moisés había hecho no era para que ellos se pusieran en esa actitud, sin embargo la tuvieron y estaban soberbios y estaban molestos. ¿Y a poco nada más por ti habla el Señor? También por nosotros. Y yo les decía, vengan para acá. Miren, cuando nosotros transgredimos estos principios, el Señor trata de manera particular. Si tú, esposa, le faltas el respeto a tu marido y le gritaste y le dijiste, o viceversa, el marido trató mal a la esposa y se excedió en su vocabulario, y hay algunos que todavía fueron más allá y cerraron el puño con la mano abierta y le dieron una bofetada a la esposa. Dios no puede pasar por alto eso, hermanos. Siempre nos va a confrontar. El problema es que en la confrontación va a afectar, si trata contigo, varón, va a afectar a tu esposa, y el trato de Dios también a tus hijos. Por eso es que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener control y dominio sobre nuestras emociones, porque el trato, si trata con la esposa, a veces el trato nos parece drástico, como vamos a ver al final de la historia, pero es necesario. Dios está más interesado en nuestro carácter. You were so lucky because you were a star, but you cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The flashing lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. Some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you when you were pushed over the edge. It ain't right what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I
some mistakes, but we're only human. You were judged for everything. They put the blame on you. You were pushed over the edge, getting right what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky, because you were a star. But you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me.
You pull me in all time, the ways we've danced, this, it's all the same. But I'm hooked, can't break the chain. We crash, we burn, we never learn, it's a cycle. I can't discern, but in your arms I lose control. We fall apart, but still I go. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. You're my habit, my sweet mistake. Can't resist, it's all it takes. No future clear, just the now. But in the fire, we're burning out. We crash, we burn, we never learn. It's a cycle. I can't discern, but in your arms I lose control. We fall apart, but still I go. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. You're my habit, my sweet mistake. We rise and fall, but still we drop. For just one night